Dice San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús, versículo 22 del capítulo 14 del libro de San Mateo, Nuevo Testamento. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, refiriéndose al Señor Jesús. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, ¿qué horas eran? Ahorita vamos a hablar de eso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, refiriéndose al Señor Jesús: ven. Jesús le dijo a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Así como estemos, oramos. Padre, te damos gracias, Señor de gloria, por tu grande amor y tu grande misericordia, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Señor. Que aún siendo indignos, Padre bendito, tú has tenido en bien, Señor de gloria, hacer un llamado divino, Padre. Un llamado a la justificación, Señor de gloria. Sé tú, Señor, en este instante, en esta mañana, en esta madrugada, en esta tarde, en cualquier momento que se encuentre las personas que escuchen este mensaje, sé tu, Señor, ablandando esos corazones, Padre bendito, para que tu palabra, Señor, llegue a esos corazones y que esté esa tierra preparada, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor de gloria, para poder recibir esta tu palabra, Señor bendito. Sé tú, Señor, usando mis manos, Padre, mis pies, Señor, usando mi voz, Padre de gloria, para ser trompeta para ti, Señor, para ser un chofar para ti, Señor de gloria, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor bendito. En el nombre de Jesús, que esta palabra traiga sanidad al que la escucha, Señor de gloria, donde quiera que se encuentre en el mundo, Padre bendito. Que esta palabra, Señor, traiga una luz de esperanza, Padre, a aquel que ya perdió toda esperanza, Padre bendito. Que esta tu palabra, Señor de gloria, le dé esperanza de vida eterna, inclusive a aquel que está al borde de la muerte, Señor de gloria. Y que sea tu palabra, Padre, la que consuele los corazones, Señor bendito. Y sé tu Espíritu Santo haciendo la obra, en el nombre de Jesús, de redarguir, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios.
Hermanos y amigos, estamos en guerra. El ser humano está en un tiempo de guerra. Cuando hay guerra, podemos escondernos, ¿verdad? O podemos pararnos y disponernos para trabajar en las filas de un Dios que te previó desde antes de la fundación del mundo. Me previó desde antes de la fundación del mundo, porque Él todo lo sabe, porque para Él no hay absolutamente nada oculto. Él ha existido toda la eternidad pasada y va a existir toda la eternidad futura. Él siempre ha existido. Él es omnipotente, al Dios a quien nosotros venimos proclamando. Para Él no hay nada imposible. Y ese Dios es el que nos está diciendo y dándonos la revelación de que como seres humanos estamos en un estado de guerra, pero no estamos solos. Porque Dios ha tenido en bien desde tu niñez cuidar de ti de alguna manera. Y aunque hayas sufrido algún agravio, el Señor estaba allí contigo de alguna manera. Y te otorgó el regalo de la vida. Y lograste sobrevivir cualquier odisea que hayas podido pasar en tu niñez y en tu juventud y en tu edad ya como mayor. ¿Por qué? Porque el Dios que te está llamando a servirle en espíritu y en verdad es un Dios que conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe cada lágrima que tú has derramado. Él conoce cuántas veces tú lo has cuestionado. Él sabe cuántas veces tú has estado triste. Él conoce cuántas veces tú has dudado en la fe. Él conoce tus más grandes y profundas tristezas, las cosas que no le puedes decir a nadie. Y Él te está llamando para armarte, para darte un armamento. Cuando alguien se enrola en las Fuerzas Armadas de un país, se le da un uniforme y se le da un entrenamiento para que sepa utilizar el arma. Y esa arma no la vas a aprender a desarmar y armar y utilizarla y limpiarla, al menos que practiques. Vas a tener que saber cómo desarmarla, limpiarla, cargarla otra vez el arma y dispararla. Y cómo agarrarla cuando la dispares para saber cómo pararte. Porque si no te paras bien, te puedes golpear. Y el Dios que te está llamando sabe que tú a veces tenés deficiencias en tu conocimiento de las armas. Que Él ha predispuesto para todo aquel que se digna utilizar su dominio propio para rendirse a los pies del autor y consumador de la vida, Jesucristo mismo. Te está llamando para darte armas poderosas. No te está llamando para que seas un cristiano confundido y con temor. Te está llamando para que te des cuenta cuánto has de sufrir por causa de su nombre. Y para que entendas que es un privilegio sufrir vituperios por causa del nombre de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y de nuestros delitos y de nuestra condenación que teníamos sobre nosotros. Entonces, por lo tanto, Él es merecedor de toda honra y gloria y alabanza y reconocimiento de magnificencia en todo momento, en todo instante, en todo lugar. Pero Él sabe que tú vas a flaquear porque somos seres humanos y el Señor Jesús mismo en carne propia vivió las tentaciones del diablo. En carne propia tuvo que pararse en el desierto valientemente y cumplir la ley y a través de la palabra vencer el pecado por causa nuestra. Porque nosotros estamos en este
cuerpo de la humillación, y mientras estamos en este cuerpo de la humillación, estamos en una batalla constante en contra de las acechanzas del enemigo, que va a tratar de destruir tu buena voluntad, tu buen corazón, tus buenas intenciones, que va a tratar de estropear tu sueño, y que va a tratar de poner división entre medio de cualquier situación posible, habida y por haber, porque esa es la táctica del enemigo y la venimos exponiendo. Que primero te miente y te dice: mira, aquí vas a vivir una vida más plena, más chévere, más feliz, más completa. Esto es la felicidad, te dice, y te ofrece todos los afanes de este mundo, para que tú caigas rendido y que te desocupes del blanco principal, el cual es Cristo Jesús. El enemigo va a venir y constantemente va a batallar contra ti, y por eso es crucial y menester que tomemos las armas. Y por eso es crucial y menester de que nos armemos de su Santo Espíritu, porque no es con espada ni con ejército, sino que con su Espíritu Santo de Dios es con el cual se vence la batalla en contra del pecado y en contra de las acechanzas del enemigo. Es cuando permitimos que el Espíritu Santo nos revista de poder y que nos coloque bien colocado el yelmo de la salvación, y que nos coloque la coraza de justicia y de amor y de paz, con su capa colgando. Es menester que el Espíritu Santo te dé el espíritu, el cinturón de la verdad. Que el Espíritu Santo te dé el cinturón de la verdad, para que con la verdad puedas ser libre. Ese cinturón de la verdad es importante. Si no lo traes bien puesto, se te caen los pantalones. Y en una corrida con los pantalones cayéndose, porque no trae bien puesto el cinturón de la verdad. A veces el cristiano convertido, y es menester entonces que acudamos fervientemente, constantemente, en todo momento, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la hora del lonche, cuando anden trabajando, cuando vengan manejando, cuando estés comiendo, antes de acostarte, cuando te levantes. Procura siempre buscar el agradecimiento para con tu Dios, y que te llene de las armas, y insistirle, Padre, revísteme con tu Santo Espíritu y dame todas las armas, dame el calzado del apresto del Evangelio, para poder pararme firmemente y hablar con valentía y con denuedo las verdades de tu palabra, que son eternas, que traspasan mi existencia y la existencia de todos los que me pudieran escuchar en esta época, en esta era, o en la era venidera, o en la próxima generación. Esta es una verdad que va a permanecer, estemos nosotros o no estemos. Y aunque nos callaran a nosotros, el Señor va a levantar a otros valientes que prediquen su palabra con denuedo. Y si no hubiera ninguno que predique su palabra con valentía y con denuedo, el Señor puede hacer que las piedras prediquen. Y puede ser que a través de una salsa ardiente te puede hablar. A través de un asno te puede hablar, de un asna. Te puede hablar en voz audible, te puede hablar a través de tu vecino, te puede hablar a través de la inocencia de tus hijos. Te puede hablar cuando derrama la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Se muestra con su grandeza y poder de arquitectura cuando nos presenta las constelaciones del cielo, para que las admiremos y admiremos la belleza y lo espléndido que es la matemática de su existencia.
revela a la humanidad, se ha revelado a la humanidad a través de un despojamiento propio, para permitir que Jesucristo descendiera aquí a la tierra y se hiciera hombre, y que en su deidad también experimentara la llenura de la humanidad, para poder así ser el Cordero perfecto, inmolado en la cruz del Calvario, para redimirte a ti y a mí de nuestros pecados y de nuestra condena eterna que teníamos sobre nosotros. A Él se le ha dado el poder de la justicia, el poder del juicio. Él tiene las llaves de la vida y Él le puede dar la vida a quien a Él le plazca. Y por lo tanto es crucial y menester acudir a Él, al que tiene las llaves de la vida, a Jesús de Nazaret. No voy a ir a buscar a otro súbdito, voy a buscar a Jesús de Nazaret, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, el que tiene el poder de perdonar tus pecados y los míos. A ese es el que tenemos que acudir fervientemente, en todo instante, en todo momento. Tenemos que poder decir con certeza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay gente que anda peleando por el pastor. Este pastor me gusta, aquel quiero, aquel. El más colocho, el más barbudo, el de la corbata más larga. Y como uno no trae corbata, no lo quieren. La corbata define el cristianismo, no, hermanos. Lo que define el cristianismo es cuando tú demuestras con tus actitudes de que estás lleno de amor, y que entendés que el amor es sufrido, y que el amor es benigno, y que todo lo puede, y que todo lo soporta, y que no guarda rencor, y que no busca lo suyo propio, y que no hace nada indebido, y que entendés de que el amor nunca deja de ser. Verdadero cristianismo lo demostramos cuando demostramos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando demostramos fe, allí es donde verdaderamente estamos demostrando que entendemos la palabra escrita, y que la estamos asimilando, y que la estamos haciendo nuestra, y que la estamos tomando para contigo mismo, para con uno mismo, para hacerla tuya y vivirla en carne propia, la palabra de Dios, no porque te la contaron o porque te la vinieron a decir un predicador de lejos, no, sino porque tú lo estás viviendo en carne propia. Cuando el Señor te levanta a las 3, 4 de la mañana, y tú te levantas y no tienes otra opción más que adorarle y rendirte a Él y decirle: heme aquí, Padre bendito, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, yo iré. Tengo miedo de ir, pero yo iré, Señor, porque no voy a ir solo. Tú me vas a enviar con tu Santo Espíritu. Él te va a enviar con su Santo Espíritu. Para que cuando necesites que acuda una ayuda divina, tú puedas ir directamente donde tu pastor Jesucristo. Hay hermanos que el pastor de la iglesia llaman primero. Yo les pregunto: bueno, ¿ya oró? Les digo: no, hermano, entonces ¿por qué me está llamando? Ore primero, hable con su Dios primero, y después me viene a contar qué pasó. ¿Verdad? Pues sí, porque le quieren poner la responsabilidad solo al ministro que ore. Y si no lo ven que uno ora, dicen que uno es carnudo, carnal, no sé cómo es, y se van ofendidos. Pero ellos no oran y no ayunan, y no se levantan a las 3 de la mañana a responder el llamado de su rabí. Y cuando abren la Biblia, polvo sale de la Biblia, y no la tienen en la mesa, así en el chinero, en vez de tenerla escrita aquí en el corazón y ponerla por práctica, para que cuando venga el mero dueño de la hacienda y pida cuentas, Él va a pesar las intenciones de los corazones de los seres humanos. Entonces es importante y menester que trabajemos entonces en que el contenido de nuestro corazón sea un contenido que sea hallado digno de merecer que Jesucristo mismo os diga: ven, buen siervo, siéntate a mi mesa, come conmigo. Y no va a ser fácil, como hemos venido diciendo.
Hay gente que se convierte al cristianismo porque sienten un afán. Llegan a la iglesia una vez, 2 veces y ya lo he dicho, parecen diáconos. El primer día ya se parecen diáconos, andan pasando vacuum y levantando basura. Y que hasta recibiendo a la gente y dice uno, wow, este sí es un siervo de Dios, y ya no regresan. Y todavía le dicen a uno, hermano, esta es mi casa, yo de aquí no me voy. Escríbame allí en la lista de los miembros. Y uno allí va como uno bien inocente. Pues sí, porque uno quiere que la obra crezca. Así lo va, este hermano va a ser miembro. No, hombre, un año pasa y uno está ahí, ¿qué pasó? Pues vas a venir o no. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir y te va a batallar y te va a pelear y te va a pelear para que no vengas y que no busques la presencia de Dios, y te va a meter atajo y te va a echar zancadilla y te va a meter un problema y te va a poner otro problema y te va ahora sí tenés trabajo los domingos. El día de la vigilia te sale el trabajo y ese día te pagan triple porque es holiday, ¿verdad? Y te vas tras la tentación del enemigo de las riquezas, buscando que los güeyes que acabas de comprar y la hacienda que acabas de comprar, tenés que irla a ver. Estás ocupado, no tenés tiempo para las cosas del reino de los cielos, porque la vida te golpea y el enemigo te tira y te tira. Y te golpea por un lado y te golpea por otro, y te presenta problemas conyugales, y te presenta problemas con los hijos, y te presenta problemas en el trabajo, y cuando quiere emocionarte un poco te presenta ahí, ¿verdad?, una potencial persona con la cual posiblemente pudieras cometer un adulterio, y te lo pone todo en bandeja de plata. Dale, te dice. Y por eso se requiere que estemos agarrados de su Santo Espíritu para que podamos vencer todos los dardos del enemigo, toda tentación, toda mentira del diablo, y que cuando flaqueemos tengamos y sepamos de quién tenemos que acudir, a quién tenemos que acudir. Porque aquí lo que leímos, ¿verdad? Leímos de que los discípulos andaban en la barca y ellos eran marineros, pues ellos no eran cualquier gato. Pedro era pescador, pues no era un tipo que como nosotros, que yo ni nadar sé mucho, ¿verdad? Poquito. Por eso necesito uno de esos trajes para no me meto al agua, para flotar pues. Pedro no tenía ese flotador. Y a veces en la vida parece que cuando te vienen los problemas y te agobian, tú dices, ¿a dónde está mi salvavidas, mi flotador? Pedro se paró porque tuvo valentía, por lo menos tuvo el valor. Los otros discípulos se quedaron asustados porque se habían asustado cuando vieron a Jesús, que pensaron que era un fantasma y dijeron, guay, ¿qué pasó aquí? Un fantasma. Ustedes nunca han visto cuando salen ahí a veces videos de cosas que según sombras o cosas así, aunque uno no quiera, se siente un escalofrío feo en el cuerpo. ¿Va? Yo me imagino que así han de haber sentido los discípulos, que wow, ¿qué pasó aquí? ¿Va? Eso no es con nosotros o contra nosotros. Pero Jesús te dice, Él no está contra ti, Él está contigo. Una señora lloró una vez, dijo, no sé qué es lo que Jesús quiere de mí, preocupada. Pero si Jesús, Él es manso y humilde, ese es el maestro a quien le servimos, y ese es el maestro que queremos que tú le sirvas. Ese es el maestro que te está llamando a la servitud. Y su yugo es ligero. Él te va a ayudar, Él te va a dar las armas, Él te va a dar la espada, Él te va a dar dones del Espíritu, Él te va a dar diversidad de lenguas, Él te va a permitir que veas cosas, que tengas discernimiento de espíritu, que entendas ciencia en palabra y que entendas profundidades para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos se disponen a ser discípulos del Señor? Más un compromiso, una renovación de compromiso que hagamos el día de hoy con nuestro maestro, con nuestro rabí, con nuestro redentor, con nuestro salvador, que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, por el amor que te tuvo a ti y a mí, Él alzó sus ojos al cielo y dijo, consumado es. Y nos salvó y nos rescató y nos libró y nos previó, y en sus llagas recibimos la sanidad de nuestras enfermedades. Y en su sangre, en la cual hay poder, nos revestimos para con Él en su protección.
inconscientemente hacemos un movimiento para ponernos bajo sus alas. Y hacemos un compromiso el día de hoy. Una renovación de compromiso. Porque el Señor Jesús ya les había dicho a los discípulos: yo soy la vid y vosotros los higos, sin mí nada podéis hacer. Pedro pensó que podía, sin agarrarle la mano al Señor. Y sí caminó un poco, pues, porque también tenemos un poco de astucia. El tipo era pescador, se sabía todo el deslice, cómo tirarse al agua. Así de piquete, no sé cómo se tiró parado, me imagino. No se iba a tirar de piquete, ¿no? ¿Cómo? Quiso duplicar la acción del maestro y está bien. Pero con el entendimiento de que lo vamos a hacer agarrado de nuestro rabí. Porque Él no nos deja solos. No es con tu propia fuerza tuya. Lo único que tenés que hacer es entregar tu dominio propio al maestro. Y Él te va a guiar. Él te va a dar sabiduría. Él te ofrece diamantes, jaspes de sabiduría, piedras preciosas, esmeraldas, diamantes, así piedras de oro, jaspe trasluciente, un cofre lleno de sabiduría y de entendimiento. ¿Cuántos quieren agarrar ese cofre? Hay que agarrar ese cofre, hermano y amigo. Ya es tiempo. La venida del maestro está inminente. La venida de nuestro rabí está inminente en cualquier instante. Y Él viene por una iglesia que ha entendido que Él es el novio y que espera a la iglesia que esté preparada con lámpara y con aceite, y que tenga la disposición de mantenerse despierta hasta el momento crucial en que Él rompa los cielos y que los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible semejante al de la gloria de nuestro rabí. Y lo vamos a poder ver a Él tal y como Él es, en las nubes de los cielos, y vamos a entender todas las cosas en ese instante. Por eso, si tú hay algo que no entiendes, no te preocupes, no se turbe vuestro corazón. Ten paciencia, todavía no has llegado al punto en que Dios te va a revelar eso que te está comiendo ahí tu curiosidad. Espérate, pero el Señor te lo va a dar, ya viene, espérate, ya viene. Ten un poco más de paciencia, demostrar que tenés paciencia, porque la paciencia es un componente del Espíritu Santo. Pero ya viene en camino lo que Dios tiene para ti. Y por eso es crucial que estés preparado, que tengas las manos vacías para poder recibir lo que Dios te va a dar, ¿verdad? Si tenés cosas en las manos, ¿cómo lo vas a recibir? Si cerrás el puño y lo metes en la bolsa, ¿cómo vas a recibir lo que Dios tiene para darte para ti? Si tu orgullo te gana y tu religión que te dieron tus padres es más importante para ti que el llamado que te está dando Jesucristo mismo, entonces es un momento crucial de reflexión. Porque estamos confrontando una posible muerte eterna si rechazamos al Hijo de Dios como nuestro Redentor y Salvador. Y Él es grande en misericordia, y Él es bondadoso en su dar de su Santo Espíritu. Por eso es menester que le pidamos de su Santo Espíritu al Señor, para que cuando flaqueemos en nuestro caminar de fe, porque esto es un caminar de fe, van a hablar de ti, te van a criticar, te van a hacer a un lado, te van a segmentar, te van a decir apodos, te van a insultar, se van a burlar de ti. Pero si se burlaron del maestro, ¿qué esperabas? También se van a burlar de ti, no pasa nada. Tranquilo, sentíos bienaventurados cuando por causa de su nombre sois vituperados. Tranquilo, respira profundo.
El Señor está contigo y Él te quiere revestir de su Santo Espíritu en esta noche. Él quiere darnos más de ese vino y de esa agua que quita la sed. Él quiere darnos más y más y más de ese pan que da vida al ser humano. Él quiere darnos más y más y más de las vestimentas que Él tiene para con aquellos que se deciden a ser soldados en sus filas. Y Él tiene coronas dispuestas para ti, con piedras preciosas. Y es importante procurar eso para que no perdamos nuestro galardón, dice la Biblia. El galardón es crucial y es importante. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta noche? Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Vamos a entrar en un momento de adoración. Te adoramos, Padre bendito de gloria. Pastor Alex, ayúdame a ministrar a este pueblo.